Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Vamos a hablar hoy día de un tema que tiene que ver con la salud. Pancho Aravena, ¿cómo estás? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, muchas gracias. Y específicamente con un proceso patológico que se llama fibrosis. Sí, tiene distintas expresiones. Claro, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, distrofias musculares, una patología bastante complicada y donde nuestro entrevistado lideró un estudio para comprender de alguna manera los mecanismos que contribuyen a su desarrollo, detectando una ruta llamada... aquí me tiene que ayudar con la pronuncio las letras nomás, sí. YAPTAZ. 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 Inhibiendo ese camino, esa ruta metabólica, se inhibe la respuesta fibrótica. Eso fue como la principal conclusión. Lo publicaron en un paper que fue seleccionado como el mejor paper del mes. Mira. ¿Qué tal? En la American Journal of Physiology, Cell Physiology. ¿Qué tal? Bien, bien, todo muy bien. ¿Y de quién se trata? ¿Ah? ¿De quién se trata? Pues del doctor Enrique Brandan. Este me hizo mal preguntar antes. El doctor Enrique Brandan, investigador principal del Centro Ciencia y Vida. Y no retuviste la pronunciación de... Y director del doctorado en Biotecnología y Bioemprendimiento de la Universidad San Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Partamos por el inicio. ¿Cuál es la principal pregunta o inquietud que lo lleva usted particularmente a investigar sobre esta patología? Yo por muchos años he trabajado en músculo esquelético y enfermedades asociadas al músculo esquelético, las distrofias musculares. La más común, la de Duchenne, que estuvo en las noticias hace un año atrás con este chico que la mamá que caminaron, ¿no es cierto?, desde el sur, sí. Por este remedio, qué sé yo. Y una de las características que tienen las distrofias musculares es la fibrosis, que no solo ocurre en el músculo, tal como tú lo dijiste, esto ocurre en muchas enfermedades crónicas. Nosotros tenemos como 60 enfermedades crónicas, las más conocidas: diabetes, fibrosis pulmonar, problemas al hígado, ¿no es cierto?, cirrosis, asociado a hipertensión, problemas renales, etcétera. Entonces, en músculo esquelético ocurre fibrosis y eso nos llevó a estudiar como un mecanismo, porque experimentalmente nosotros encontramos que si disminuíamos la fibrosis, si lográbamos inhibirla, mejoraba la fuerza de los individuos o de los modelos animales en ese caso, porque todavía, a pesar de que la enfermedad estaba ahí, la enfermedad tiene otro motivo, una enfermedad genética, pero si tú mejorabas la fibrosis, podías generar más fuerza, etcétera. Pero, tal como lo dije, esto ocurre en las enfermedades crónicas y por lo tanto está en muchos tipos de enfermedades. ¿Y qué es la fibrosis? ¿Cómo podríamos describir la fibrosis? Claro, cuando tú tienes una enfermedad crónica, pensemos en diabetes e hipertensión, ¿no es cierto? El riñón está sometido a una mayor presión, hay un reemplazo, las células funcionales que capturan sodio, capturan agua, qué sé yo, filtran nuestra sangre, lo que sea, esas células funcionales empiezan a morir y a desaparecer. Y eso es reemplazado por matriz extracelular. Entonces se define fibrosis como el reemplazo de las células funcionales por matriz extracelular. Y eso ocurre en muchas enfermedades. Que son células, las nuevas, digamos, las que reemplazan, son células que no tienen una función específica. Ni siquiera son células. Ni siquiera, ya, hay algunas células que sintetizan esta matriz extracelular, fuera de la célula. ¿Ya? Y lo reemplaza, es como un tejido conectivo, no funcional en relación a lo que hacían antes de esas células. Lo que significa naturalmente que esa área empieza a funcionar peor, por así decirlo. Claro, a perder funciones, exactamente. Ahora, esto está asociado a ciertas capacidades, por ejemplo, de movimiento, del funcionamiento propio del órgano, ¿tiene consecuencias más sistémicas? A ver,
Por ejemplo, fibrosis hepática por cirrosis, que en este país era muy común hace años atrás, ya ahora ha disminuido, ahora es por virus, hepatitis, eso es más abundante. Lo que tú tienes es que vas perdiendo las células funcionales que tienen la capacidad de detoxificar. Esa es una de las funciones principales del hígado, ¿no es cierto? Degradar tóxicos. Y eso lo vas perdiendo y por lo tanto tu función hepática va cayendo. Caso de fibrosis pulmonar, ya no hay intercambio o el intercambio entre oxígeno y CO2, ¿no es cierto? Se hace deficitario y de nuevo tienes personas que... Y el problema más serio con fibrosis es que la única solución a la fecha es el trasplante. No queda otra. Entonces eso es súper complicado. Perdón, ¿y lo que genera la fibrosis es la propia enfermedad? Es decir, dicho de otra manera, ¿una persona con trasplante se soluciona el problema o corre el riesgo de nuevamente ir desarrollando fibrosis en ese órgano nuevo? Bueno, va a depender cuál es la causa que está afectando a ese órgano, ¿ya? Pero, por ejemplo, si fuera un problema de hipertrofia cardíaca, estoy poniendo distintos ejemplos de enfermedades donde hay fibrosis en el corazón. Si tú haces el trasplante, lo más probable es que eso vaya a funcionar por mucho tiempo, que ande bien. Pero uno lo que busca y lo que motiva nuestra investigación es poder entender las células, por un lado, que son responsables de sintetizar este exceso de matriz extracelular, y por otro lado, cuáles son los mecanismos. Y si podemos entender eso, que es lo que nos motiva a los científicos, entender cómo funcionan estas cosas, es para eventualmente, ¿no es cierto?, poder diseñar alguna terapia o alguna cosa para poder estudiar. Y en ese proceso, en esa búsqueda, es en la que ustedes detectan esta ruta, ¿no es cierto?, esta ruta llamada YAPTAZ. Sí. YAP/TAZ. Y les recuerdo que estamos conversando con el doctor Enrique Brandan, que es investigador principal del Centro Ciencia Vida, director del doctorado en biotecnología y bioemprendimiento de la Universidad San Sebastián. ¿Qué es esta ruta, este mecanismo? Esta es hay muchas razones por las cuales se desencadena fibrosis, ¿ya? Pero algunos de los blancos finales, ¿ya?, o los factores que son profibróticos son comunes. Entonces era difícil pensar que cada ruta, por ejemplo, algún factor de crecimiento extracelular, la rigidez del tejido, otro tipo de señales, porque hay múltiples señales que responde la célula, era difícil pensar que cada uno tuviera una ruta para activar eso al final. Entonces nosotros pensamos en que había un nodo o algo que funciona como un nodo donde llegan todas estas rutas y que de ahí se gatilla hacia abajo, ¿okay? Y sabíamos que el producto principal de ese nodo era un factor profibrótico. Entonces dijimos, metámonos en esto y tratemos de ver si esta ruta está involucrada, y eventualmente, y eso es lo que hicimos en ese trabajo, es usar un modelo donde podemos inducir fibrosis e inhibir esa ruta, y se inhibía la fibrosis. Ahora, lo que me intriga, doctor, es la fibrosis, si lo entiendo bien, es un proceso que se da en distintas enfermedades. Correcto. ¿Cómo entonces investigar ese proceso si es que las enfermedades que lo están ocasionando son de causas muy variadas o que tienen en común esas enfermedades, como para ir, no sé, detectando cuáles son los factores comunes? Yo diría que el elemento en común que tiene esa enfermedad es una pérdida de función de células específicas en cada una de esos tejidos o de esos ejemplos donde estamos viendo fibrosis. En el caso de la fibrosis pulmonar, nosotros tenemos el epitelio, donde ocurre el intercambio gaseoso, esas células se transforman, ya si es que hay bueno, muchas de las fibrosis pulmonares son de tipo idiopática, o sea, ni siquiera se sabe la causa, pero esas células se van transformando en otro tipo y ahí se cambia. Lo mismo ocurre en el riñón o lo mismo ocurre en el músculo. En las distrofias musculares, por una razón genética, ya las células que producen la contracción se van muriendo y eso es reemplazado por este tejido fibrótico. Entonces, tú buscas modelos, ¿ya? Nosotros lo hacemos en músculo porque es lo que hemos estudiado y es lo que sabemos, pero hay y lo que te das cuenta es que fibrosis en muchos tejidos
es como las mismas causas. Entonces no importa tanto el modelo que uses, ¿ya? Y lo que tú aspiras es que lo que encuentres como solución sea probado en otros modelos fibróticos. Eso sería ya cuando tienes la solución, entonces lo llevas a ver cuán amplio es esta. Y en el caso de la investigación que ustedes han realizado, ¿dónde está el factor más innovador, lo más novedoso de esto? Yo diría que lo más novedoso de esto es que cuando hay fibrosis, los tejidos se rigidizan. ¿Ya? Eso es una característica también con el envejecimiento. Cuando uno a veces está mucho rato sentado y se para, como que te cuesta, como que los músculos están rígidos. Es esta matriz extracelular que está rodeando el tejido que lo hace más rígido. Entonces, lo más novedoso, diría yo, que es haber encontrado esta ruta y poder identificar que efectivamente está involucrado en fibrosis y por lo tanto, si bien hay distintos factores, rigidez como decía es una de ellas, pero pueden ser factores de crecimiento, puede ser hipertensión, etcétera, se traducen en una respuesta fibrótica, pero pasan por este nodo, por este centro. Y ese centro entonces que dijimos, tratemos de inhibir ese centro. Y con distintos inductores de fibrosis, teniendo eso inhibido, inhibías la respuesta. ¿Y qué pasa ahí con el tejido entonces? ¿Deja de producirse este reemplazo? Una pregunta muy importante, claro, esto puede ser preventivo o revierte. Claro. ¿Ya? Lo de la reversión es más complejo, ¿ya? Porque en general cuando tú tienes fibrosis es un tejido que tiene un recambio lento, por lo tanto la posibilidad de recuperarlo va a tomar más tiempo. Lo que nosotros hemos encontrado es la parte de la síntesis, o sea, lo que está llevando elementos fibróticos, eso lo frenamos. Pero si está ya muy avanzada, va a ser más complicado. Pero tú sabes, cuando se diagnostican algunas de estas enfermedades crónicas, tú sabes, fibrosis va a aparecer 3 años más. Claro. Me adelanto. En ese sentido, ese es como sería como el, independientemente del inmenso valor de la ciencia básica per se, digamos, si lo piensa en términos de su resultado terapéutico, sería entonces algún tipo de tratamiento de terapia para iniciar apenas se diagnostica una enfermedad que tradicionalmente tenga asociada un proceso de fibrosis, ¿correcto? Correcto, porque tú sabes que se va a traducir en 2, 3, 4 años más vas a tener una respuesta fibrótica y pudiera ser que cuando ya la tengas es tarde. Entonces tú la previenes. ¿Y la perspectiva es prevenirla del todo, evitarla del todo? Bueno, no sé si vas a llegar a inhibir pero lo que nosotros encontramos en estos modelos animales es que al menos puedes inhibir un 80% de esto. Y eso es un cambio. ¿Con qué específicamente se inhibe? ¿Se genera esta inhibición? Bueno, esto es un químico, es un fármaco ya que se descubrió que estaba relacionado con esta ruta y nosotros lo probamos en estos modelos. Una vez que demostramos que la ruta estaba involucrada. Así es como uno hace. Primero la cosa básica, fundamental, y después entonces dijimos, busquemos inhibidores que existan. Y eso, a partir ya de la etapa en la que están, ¿qué viene ahora hacia adelante? Porque obviamente personas que sufren de este tipo de patologías, obviamente que empiezan a mirar con mucha atención este tipo de adelanto. Nosotros esto lo demostramos en lo que hemos estudiado, que son los músculos, ya en modelos de distrofias, o bien podemos inducir fibrosis químicamente en laboratorio. Ahora, lo interesante es probarlo en otros modelos fibróticos, por ejemplo, riñón, o por fibrosis renal, o fibrosis hepática. ¿Esto en qué modelos animales se ha probado? Bueno, esto lo probamos en ratones. Ya nosotros principalmente usamos ratones, y esto fue probado a través de una inyección en músculo que lo transforma en un músculo fibrótico muy rápido. Entonces, tuvimos un proceso corto. Hay modelos animales para estudiar estas distrofias, por ejemplo. ¿Ya? Hay ratones que son Duchenne, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces los puedes probar en eso. Pero más interesante que eso, yo creo que sería hacer el salto, ir a ver en otras fibrosis ocasionadas por otros agentes, más allá de la muscular, porque los elementos en común son muy parecidos. ¿Y eso es lo que son los primeros pasos de su laboratorio? O sea, perdón, los próximos pasos de su laboratorio, ¿o no necesariamente? Bueno, van por ahí, pero yo creo que eso lo vamos a hacer con colaboración, porque nosotros sabemos mucho de músculo.
¿ya? Y aquí no es tan simple como saltar de un sistema a otro. Entonces, probablemente con gente que trabaja en fibrosis, ya sea renal o hepática, con ellos vamos a hacer estos experimentos. Si el mismo principio aplica a otro modelo. Exacto. Esta ruta, ¿no es cierto? YAP-TAZ, ¿está involucrada también en algún otro proceso patológico o solo en este? Está involucrado, en muchos procesos, bueno, no en muchos, pero se ha visto que está activo en otro tipo de enfermedades, pero que también tienen componente fibrótico. Cuando tú ves los genes que se activan, que están río abajo, ¿no es cierto?, activados por YAP-TAZ, y tú los vas viendo, todos esos entran en un paquete, y eso nos hizo, esto es como una anécdota, pero un estudiante entró a mi oficina y me dijo, profe, yo quiero trabajar en esto. El estudiante que hizo este trabajo. Yo quiero trabajar en mecanotransducción, me dice. Yo le digo, sí, pero ¿qué sabemos? Me dice, es que el producto principal es tal factor, y ese factor es el que nosotros hemos estudiado por los últimos 15 años. Entonces le dije, vamos, ¿me entiendes? Porque, entonces, respondiendo eso es, claro, los genes que se activan tienen que ver con la respuesta fibrótica. Entonces esta ruta obviamente va a estar implicada en eso. Claro. Y eso, bueno, tal como usted lo decía, se expresa, ¿no es cierto?, en distintos tipos de patologías que son cuán prevalentes, porque son enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Súper alto. Es alto, ya. Es súper alto. Se calcula, fíjate, en países, este es un cálculo en países desarrollados. ¿Y por qué en países desarrollados? Porque está el tema de la alimentación, la sal y todo eso, ¿ya? Alrededor del 55% de las muertes se debe a fenómenos fibrosantes. 55. No estoy diciendo que es la causa, pero es lo que ocurre es que en ese órgano está ocurriendo fibrosis. ¿Te imaginas que tú logras el impacto que eso puede tener en salud? Que si tú logras rechazar eso, un tiempo. Que no tiene que ver con la enfermedad misma ni que la vayas a curar. Claro, con la enfermedad de raíz. Pero muchas veces esas enfermedades o son genéticas o provienen de... Pero ese es el proceso final que causa la muerte. Pero ese es el proceso final. Entonces, es súper interesante y hay mucho interés por lo mismo. Vamos a seguir nosotros también interesados. El doctor Enrique Brandan, investigador principal del Centro Ciencia y Vida, director del doctorado en biotecnología y bioemprendimiento de la Universidad San Sebastián. Así que próximos avances seguramente lo vamos a invitar también, así que usted nos cuenta. Pancho, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿nos vamos? Sí, pues nos tenemos que ir. Vienen las noticias con Benjamín Turner, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, Isabela Ninati y Pablo Ortúzar, y Pasó en Duna con Nicolás Vergara. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, que esté muy bien. Buenas conversaciones, temas